Sean bienvenidos nuevamente a esta serie de estudios bíblicos en donde estaremos analizando cada uno de los casos de conversión registrados en el libro de los Hechos. El día de hoy estaremos analizando el primer caso de conversión, los 3,000 judíos en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Así que le invito a que tome su Biblia y me acompañe en este pasaje de la Escritura de la Palabra de Dios. Antes de comenzar a estudiar este primer caso de conversión, quisiera recordarle que la salvación que Dios ofrece a través de Cristo no se obtiene sin que el hombre haga absolutamente nada. Entendemos que la palabra de Dios nos dice que somos salvos por gracia. Sin embargo, la salvación no solamente es un regalo que viene de parte de Dios, no solamente es una dádiva, no solamente es un don, sino que también es condicional. La salvación está bajo la condición de la obediencia. Es muy importante que usted comprenda esto en cuanto a la salvación. No es que el hombre sea salvo sin hacer absolutamente nada. El hombre se tiene que sujetar a lo establecido por Dios, y si realmente usted quiere ser salvo, tiene que llevar a cabo cada uno de los pasos que Dios ha establecido en su palabra. En Hechos capítulo 2, el caso de los 3,000 judíos en el día de Pentecostés. No vamos a analizar de una manera detallada todo el capítulo 2, vamos a dejar a un lado la parte que tiene que ver con la venida del Espíritu Santo y el sermón evangelístico del apóstol Pedro en ese día de Pentecostés. Nos vamos a enfocar más a la reacción y a la conversión de los judíos que escucharon en el día de Pentecostés el sermón, la predicación del apóstol Pedro. Así que vamos a centrar nuestra atención en los versículos 36, versículo 37, versículo 38. Son los tres versículos en los cuales vamos a centrar nuestra enseñanza. Pero primeramente vamos a establecer un pequeño antecedente. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, se nos dice que esto sucede en el gran día de Pentecostés. La palabra Pentecostés significa el 50avo, es decir, 50 días después de lo que fue la celebración de la Pascua. Tiene lugar esta fiesta religiosa, cúltica, judía. La fiesta de Pentecostés forma parte de las tres grandes fiestas anuales que celebraba el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se juntaba en la ciudad de Jerusalén. Esta fiesta consistía en llevar los primeros frutos de las primeras cosechas. Quisiera que recordara lo que acabo de decir en cuanto al propósito de la fiesta del Pentecostés, es decir, tenía la intención de que los judíos llevaran los primeros frutos de las primeras cosechas. Es en esta fiesta en donde el Espíritu Santo llega a los apóstoles. Los apóstoles son llenos y son investidos de este poder, tal y como el Señor Jesucristo se los había antes prometido. Les había dicho que no se fueran de la ciudad de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí.
Comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El estruendo y lo que estaba pasando en ese momento con los apóstoles hizo que una gran multitud se juntara. Estaban todos maravillados, estaban todos atónitos, les escuchaban hablar en las lenguas en las que ellos habían nacido, las maravillas de Dios. Algunos, por supuesto, pensaron que estos hombres de Dios estaban borrachos. El apóstol Pedro les explica que no están llenos de mosto, sino que más bien es el cumplimiento de las profecías con respecto a la venida del Espíritu de Dios. Gracias a lo sucedido en el día de Pentecostés, las multitudes se reúnen a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Se dice que bastó una sola predicación para convertir a 3,000 personas en el día de Pentecostés, y que ahora, en este tiempo, necesitamos 3,000 predicaciones para convertir a una persona en cristiano. Yo espero, es mi deseo en el Señor, que usted sea uno de estos 3,000 que llegarán a la conversión y que llegarán a ser un hijo e hija de Dios. Es mi deseo más sincero. Hechos capítulo 2, versículo 36 al 38, la Escritura nos dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. En la conclusión del apóstol del Señor, en el versículo 36, encontramos primeramente una acusación directa a aquellos quienes habían crucificado al Mesías, a Cristo nuestro Salvador. En aquella ocasión, cuando Pilato estuvo enfrente del pueblo, la Biblia dice que él se lavó las manos y dijo: yo estoy limpio de la sangre de este hombre justo. Y la multitud, recordamos, dijo: su sangre sea sobre nuestras cabezas. Y el apóstol Pedro les está acordando cómo es que ellos fueron los que llevaron al Señor Jesucristo a la crucifixión y a la muerte. Pilato incluso les había dado a escoger, pues era costumbre soltar algún preso en la fiesta de la Pascua, y en lugar de que hubiesen querido que soltaran a Jesús el justo, pidieron que se soltara a Barrabás. La Biblia dice que por envidia la habían entregado, y de esta manera el apóstol Pedro los hace responsables directos de la muerte y de la crucifixión. Sin embargo, los judíos no son los únicos responsables de la muerte de Cristo. La palabra de Dios nos enseña que todos nosotros tenemos que ver con la crucifixión y con la muerte de Cristo. El Señor Jesucristo, nos dice la Escritura, dio su vida en rescate del pecador. Fueron realmente el pecado del mundo lo que llevó a Cristo a la crucifixión. Ahí entramos usted y yo. Nosotros
somos también responsables de la muerte de Cristo. Él llevó nuestros pecados, dice la Biblia. Él sufrió nuestros dolores. Él padeció nuestro castigo. Por su llaga, todos nosotros somos curados. Muchas veces se llega a pensar, se llega a decir que si nosotros hubiésemos vivido en aquel tiempo, en el tiempo de Cristo, al ver sus maravillas, al ver sus poderosos milagros, no hubiéramos actuado como actúa el pueblo de Israel, crucificando a Jesús. Bueno, esto no es así. Si nosotros viviéramos en aquel tiempo todavía, en el tiempo de Cristo, le aseguro que nosotros seríamos parte de aquella turba, de aquella multitud que le gritaba a Pilato: crucifícale, crucifícale. No hubiese habido ninguna diferencia entre ellos y nosotros. Si ellos que lo vieron, si ellos que estuvieron ahí, si ellos que experimentaron las maravillas de Cristo, sus milagros, escucharon directamente su enseñanza, su predicación, si ellos que vieron, lo tocaron, estuvieron presentes, llevaron a Cristo a la crucifixión, no hubiese habido entonces ninguna diferencia entre ellos y nosotros. Nosotros también, el hombre, el mundo, es responsable de la crucifixión de Cristo. ¿Por qué? Porque el mundo vive en pecado, el mundo está en pecado y Cristo murió precisamente por el pecado del mundo. Romanos capítulo 3, versículo 23. La palabra de Dios nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, sin acepción alguna. Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8. La Escritura nos dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 14 y 15. La Escritura nos dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2, el apóstol Juan nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Queda claro, en base a la palabra de Dios, que somos responsables, juntamente con los judíos, quienes gritaban a Pilato que crucificaran a Jesucristo. Nosotros, al igual que ellos, somos responsables de la muerte de Cristo, porque finalmente fueron nuestros pecados los que llevaron a Cristo a la muerte y a la crucifixión. No podemos decir que no somos responsables de su muerte. Si decimos que no tenemos pecado, dice primera carta de Juan, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Usted no puede decir que no ha cometido el pecado, usted no puede decir que no ha vivido en pecado, usted no puede decir que no ha mentido, que no ha hecho algo injusto. Usted no puede decir que es un hombre
que durante toda su vida ha sido 100% justo. Usted, al igual que yo, es un pecador. Somos todo el mundo responsables por nuestros delitos y pecados de la muerte y de la crucifixión. El apóstol Pedro les está declarando su culpabilidad. Les dice que ellos son los primeros responsables de que Jesucristo haya muerto en la cruz y en la crucifixión. Regresando a Hechos capítulo 2, versículo 37, la Escritura nos dice que al oír esto, ellos se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? La reacción de la multitud. Nos dice la Biblia que ellos se compungieron de corazón. La palabra compungir es un verbo raro que significa traspasar, aguijonear intensamente, golpear. Es decir, les dolió en su corazón lo que Pedro dijo de ellos y de Cristo. Las palabras de Pedro fueron como aguijón de avispa en sus corazones. Les dolió tanto, sintieron la culpabilidad, sintieron la carga de la conciencia, porque sabían que lo que el apóstol Pedro les había dicho tenía toda la razón. La predicación, la enseñanza, tiene como objetivo conducir al hombre al arrepentimiento. El propósito de la palabra de Dios es constreñir el corazón del hombre. Hebreos capítulo 4, versículo 12 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. La palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz, la palabra de Dios penetra hasta lo profundo del hombre y lo hace, lo conduce a un constreñimiento. La predicación del Evangelio de Cristo tiene la intención de compungir su corazón. Muchas veces cuando estamos escuchando la enseñanza, cuando estamos escuchando la predicación del Evangelio, sentimos que como que están hablando de nosotros. Tal vez pensamos que el hermano que está predicando se ha dedicado a investigar nuestras vidas y por eso escogió ese tema y por eso lo que está diciendo lo está diciendo por mí. Muchas veces es lo que sentimos al escuchar la enseñanza, pero no es que el hermano predicador se haya puesto como un investigador privado a saber la vida de los demás. Es la palabra de Dios, es la palabra de Dios la que se mete hasta lo más profundo de los pensamientos del hombre, discierne sus intenciones, discierne su voluntad, y es por eso, hermanos, que la palabra de Dios tiene el propósito de compungir al hombre por su pecado. La razón por la cual a veces sentimos que la predicación y la enseñanza la están diciendo por nosotros es porque estamos en pecado, es porque vivimos en pecado, es porque practicamos el pecado. La razón por la cual estos judíos se compungen en su corazón y le dicen a Pedro y a los otros apóstoles qué vamos a hacer, es porque saben que lo que Pedro les ha dicho es cierto. Ellos crucificaron al Hijo de Dios. Son culpables, sienten culpa, sienten que viven en pecado, sienten que son practicantes del pecado
y ahora, como resultado de escuchar la predicación, el Evangelio de Cristo los conduce a un constreñimiento en su corazón. Ese es el propósito de la predicación del Evangelio: compungir al hombre de su pecado. Sin embargo, cuando ellos hacen la pregunta, varones hermanos, ¿y ahora qué vamos a hacer? El apóstol Pedro les responde: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Ellos habían compungido, ellos habían constreñido en su corazón, habían sentido la tristeza de la culpa. Sin embargo, ese constreñimiento, sin embargo, esa compunción que han sentido en su corazón no es arrepentimiento. Eso no significa que ellos se han convertido al Señor. Es por eso que el apóstol Pedro les dice: ustedes se tienen que arrepentir. Hay una gran diferencia entre ser compungido en el corazón por la predicación de la palabra de Dios, por la predicación del Evangelio, y estar en un estado de arrepentimiento genuino. Ellos solamente se han entristecido en su corazón a causa de la predicación, pero no están arrepentidos. Hay una gran diferencia entre el arrepentimiento y el entristecimiento. Hay una gran diferencia entre la conversión y el hecho de que uno se constriñe en su corazón por lo que uno está escuchando. De hecho, son dos palabras griegas muy diferentes. La palabra katanusomai se utiliza para referirse a que fueron compungidos, y la palabra griega metanoeo es la que se utiliza para referirse al arrepentimiento. Ahora, tenemos que hacer énfasis en este punto en relación al arrepentimiento del que está hablando el apóstol Pedro a los judíos en el día del Pentecostés. Porque muchas veces el hombre confunde el arrepentimiento con otros sentimientos que de igual manera son producidos en el corazón. Por ejemplo, tenemos que decir que el arrepentimiento no es un sentimiento de culpa. Muchas veces el arrepentimiento se confunde con un sentimiento de culpabilidad. Cuando usted hace algo malo, la conciencia le acusa. Cuando nosotros practicamos el pecado sabiendo que no es agradable ante los ojos de Dios, eso trae a nuestra conciencia remordimiento. Eso trae a nuestra mente y a nuestro corazón culpabilidad. Pero ese sentimiento de culpabilidad no es un arrepentimiento, no es una conversión. Solamente es eso. Un sentimiento de culpa es muy distinto a lo que es un arrepentimiento genuino. Vamos a poner algunos ejemplos para ilustrar lo que estamos diciendo. La palabra de Dios nos dice que Herodes había mandado a decapitar a Juan el Bautista, aunque le gustaba en cierta manera la predicación que venía de parte del profeta. Sin embargo, en la celebración de su cumpleaños, aquella hija perversa, instruida por su madre, igualmente perversa, le pidió que le diera en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Dice la palabra de Dios que cuando el rey Herodes escuchó esto,
dice que se entristeció. Se entristeció, sin embargo, mandó a decapitar a Juan el Bautista. Cuando el Señor Jesucristo se empezó a dar a conocer más, Él escuchó hablar de los milagros de Jesús y dijo: este es Juan el Bautista que ha resucitado de los muertos. Por eso actúan en él estos poderes, porque dice la Biblia que él había mandado decapitar a Juan el Bautista. Es interesante cómo es que en el momento en el que se le pide la cabeza de Juan el Bautista, la palabra de Dios dice que se entristeció. El hecho de que una persona se entristezca por una mala acción no quiere decir que está arrepentido. Si Herodes hubiese estado arrepentido, para empezar, no hubiera mandado a decapitar a Juan el Bautista. En Mateo capítulo 27, versículo 3 al 5, encontramos otro ejemplo más de lo que estamos diciendo en cuanto al arrepentimiento. Después de haber visto cómo Jesucristo había sido condenado por el consejo, dice la palabra de Dios que Judas Iscariote quiso devolver arrepentido las 30 piezas de plata. Fue con los sumos sacerdotes y dijo: he aquí yo he pecado entregando sangre inocente. En respuesta, aquellos perversos hombres le dijeron: allá tú y tu conciencia. Y dice la palabra de Dios que saliendo fuera de ese lugar fue y se ahorcó. Un ejemplo más de cómo es que hay una gran diferencia entre sentirse mal por algo que hemos hecho y estar total y completamente arrepentidos delante de Dios. Cuando Judas Iscariote se da cuenta que lo que acaba de hacer es un gran pecado delante de Dios y que ha entregado a un hombre justo, santo e inocente, siendo él discípulo del Maestro, dice la palabra de Dios que quiso devolver arrepentido las piezas de plata. Sentía culpa, sentía remordimiento, sentía que la conciencia le acusaba por la acción mala, por el camino malo que había decidido tomar en ese momento. Sin embargo, su corazón no estaba arrepentido. Si hubiera estado arrepentido, no hubiera salido de ese lugar y se hubiera ahorcado, tal y como nos lo muestra la palabra de Dios. Cuando usted hace algo malo, su conciencia le acusa. Eso no es arrepentimiento, eso tiene otro nombre. Eso se llama remordimiento. El remordimiento no es arrepentimiento, según lo que nos dice la palabra de Dios. El arrepentimiento tampoco consiste en hacer algo bueno para tapar lo malo que hemos hecho. Muchas veces es el actuar del hombre. Cuando el hombre hace algo malo, cuando el hombre hace algo indebido, trata de remediar el hoyo de culpabilidad a través de una supuesta acción buena. De hecho, muchas veces escuchamos decir la expresión que hice mi obra del día, y esto a raíz de todas las obras malas que hemos hecho en nuestra vida. Queremos tapar ese hoyo de pecado siendo generosos, siendo bondadosos, tratando de ser buenas personas con los demás, pero esto lo hacemos por la culpabilidad que sentimos por nuestro pecado. Cuando usted hace algo bueno para tapar lo malo, eso no es arrepentimiento. En eso no consiste la conversión. El hombre se pelea con la mujer, maltrata a la mujer, golpea a la mujer, y al día siguiente, al poco tiempo, viene con la mujer con regalos.
con flores, tratando de remediar la situación. Eso no se puede hacer. No podemos hacer algo bueno para tapar lo malo. Y si lo hacemos así, esto no quiere decir que estamos arrepentidos delante de Dios. Esto para nada es arrepentimiento. La palabra de Dios en Isaías capítulo 64 y versículo 6 dice claramente que aún la más grande justicia delante de Dios es como un trapo de inmundicia. También ya lo comentábamos en Efesios capítulo 2 y en Tito capítulo 3 nos dice que somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, no podemos hacer algo bueno para conseguir el perdón, la santificación, la limpieza y la salvación que Dios ofrece a través de Cristo. La salvación y la gracia de Dios se obtiene cuando el hombre está arrepentido, no cuando el hombre trata de ocultar su pecado, remediar su error, tratando de justificarlo con buenas acciones. Es como dice aquel refrán, que tratamos de tapar el sol con un dedo. No podemos hacer eso. El pecado no se puede tapar con buenas acciones. El pecado se puede remediar cuando el hombre está en un estado de arrepentimiento genuino. Se remedia cuando el hombre está en un estado de conversión verdadera, no cuando el hombre está tratando de remediar su error haciendo buenas acciones con los demás. Eso no es el arrepentimiento. El arrepentimiento tampoco es una promesa de no pecar. Se tiene la costumbre cuando se hace algo malo, cuando tenemos un problema con alguien, con la esposa, con los hijos, con las amistades, con la familia, con cualquier tipo de relación que estemos llevando. Cuando cometemos el error, el hombre tiene la costumbre de decir: te prometo que ya no lo voy a volver a hacer. Te lo juro, por esta, ¿verdad? E incluso hay una creencia, ¿verdad? En el mundo religioso del catolicismo, en donde uno puede ir a la iglesia delante del padre, del sacerdote, y hacer una promesa de juramento, y se dice, ¿verdad?, que el hombre está jurado por cierto tiempo, ha prometido delante de Dios no hacer algo malo. El hecho de que prometamos no pecar no significa que estamos arrepentidos. La conversión y el arrepentimiento no consiste en promesas falsas que vienen del corazón del hombre diciendo que ya no lo va a volver a hacer. Dios no quiere que prometamos que no vamos a volver a cometer el pecado. Dios quiere un estado de conversión. Dios lo que demanda es arrepentimiento genuino, no promesas falsas de que ya no vamos a hacer algo malo. ¿Cuántas veces el hombre no ha prometido no hacer pecado y termina haciéndolo? No podemos confiar en las promesas del hombre. El hecho de que una persona prometa que ya no va a volver a hacer algo no quiere decir que esa persona está convertida, no quiere decir que esa persona está arrepentida. Si usted ha prometido no tomar, no fumar, tratar bien a su hijo, a su esposa, si usted lo ha prometido, déjeme decirle que eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento no es una promesa de no pecar. El arrepentimiento, tenemos que decir también, no consiste en la confesión. El arrepentimiento no consiste en la confesión. Se tiene la costumbre,
los volvemos a mencionar en el mundo religioso católico, que cuando una persona practica el pecado puede ir a la iglesia, hay un lugar especial, hay una pequeña caja, hay un hombre adentro de esa caja, el hombre va, se arrodilla, confiesa su culpa, confiesa su pecado, y el hombre lo absuelve de su pecado siempre y cuando rece ciertos Padres Nuestros, ciertas Aves Marías. El hecho de que una persona confiese su culpa no quiere decir que esa persona está arrepentida. Inmediatamente después de que el hombre descarga su culpabilidad, lo que hace es volver al pecado. Esto quiere decir que la razón por la que confesamos nuestra culpa y nuestro pecado es solamente con el deseo de descargar ese sentimiento de culpa que sentimos delante de Dios. Judas Iscariote, en el pasaje de Mateo capítulo 27 que citábamos hace un momento, él confesó y dijo: yo he pecado entregando sangre inocente. Aquellos hombres le dijeron: allá tú, ¿qué nos importa a nosotros? Cuando los judíos en el día de Pentecostés escucharon las palabras del apóstol Pedro, que les dijo: ustedes crucificaron al Hijo de Dios, ellos dijeron: tienes razón, nosotros crucificamos al Hijo de Dios. Varones hermanos, ¿qué vamos a hacer? Están aceptando su culpa, están confesando su pecado, pero eso no es arrepentimiento. El hecho de que una persona confiese su pecado, confiese su culpa, no quiere decir que está arrepentido, que está convertido delante de Dios. La razón por la cual confesamos nuestra culpa es únicamente para descargar el sentimiento de remordimiento. ¿Cómo se siente usted cuando hace algo malo y se lo confiesa a los demás? Siente alivio, siente que la carga ha disminuido, pero eso no es arrepentimiento, eso no es conversión, eso solamente hace que uno se sienta un poco mejor en relación a la falta, en relación al pecado. Por último, el arrepentimiento no consiste tampoco en la reformación. La reformación trata de arreglar la viciosidad del hombre, sustituyéndola con algo más. Hay una gran diferencia entre la reformación y la regeneración en el Espíritu de Dios. La palabra de Dios no reforma al hombre, la palabra de Dios renueva el corazón del hombre, transforma el corazón del hombre, convierte el corazón del hombre, esto a través del arrepentimiento generado en el corazón del hombre. La palabra de Dios no trata de arreglar la viciosidad humana. Lo que trata la palabra de Dios y el mensaje del Evangelio de Cristo es que el hombre experimente una conversión verdadera a través de un arrepentimiento genuino. El propósito de la predicación del Evangelio es conducir al hombre a la salvación. No es a reformar su vida, sino a la salvación de su alma. Es sumamente importante que usted entienda la naturaleza del arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento no es un sentimiento de culpa, el arrepentimiento no es hacer algo bueno para cubrir lo malo, el arrepentimiento no consiste en una promesa de no pecar, el arrepentimiento no consiste en la confesión y el arrepentimiento no consiste en la reformación. ¿Qué es entonces el arrepentimiento? El arrepentimiento verdadero se genera en el corazón, se manifiesta en un cambio de vida, de pensamientos, acciones, palabras.
El arrepentimiento es un giro de 360 grados. El arrepentimiento es un cambio de mente, es un cambio de palabras, es un cambio de actitudes, es un cambio de vida. El arrepentimiento que demanda la palabra de Dios es que el hombre ya no practique el pecado y que ahora practique la justicia de Dios. Eso es el arrepentimiento genuino. El arrepentimiento verdadero se manifiesta en las acciones, se manifiesta en las palabras, se manifiesta en los pensamientos, se manifiesta en los hechos. Una persona que está verdaderamente arrepentida es una persona que ha cambiado su vida de una manera total y completa. Es la diferencia entre haber sido compungido con la palabra de Dios y estar en un estado de arrepentimiento. Tal vez al escuchar la palabra de Dios usted se sienta mal por lo que está escuchando. Eso no es arrepentimiento. Se ha compungido en su corazón, siente tristeza porque la culpa también le acusa. La palabra de Dios lo acusa, pero eso no significa que usted está arrepentido. El arrepentimiento verdadero consiste en un cambio de vida. Quiere decir que cuando yo estoy arrepentido, mis pensamientos son diferentes, mis palabras son diferentes, mi vida entera, mi corazón, mi estado son totalmente diferentes a la vida que llevaba antes de arrepentirme. Hay un ejemplo muy práctico en Lucas capítulo 3, versículo 7 al versículo 14, y es el ejemplo de Juan el Bautista en el río Jordán. Aquellas multitudes venían a ser bautizadas por él. La palabra de Dios dice: y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene de comer haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumnéis, y contentaos con vuestro salario. Fíjese bien las palabras del profeta de Dios. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Haced frutos dignos de arrepentimiento. Las multitudes venían, los hombres venían a ser bautizados por Juan el Bautista y le preguntaban a Juan: ¿qué vamos a hacer? El apóstol Juan exige un cambio. En eso consiste el arrepentimiento verdadero, en un cambio de vida. Les decía al que tiene 2 túnicas: dele una al que no tiene, y haga lo mismo. Si alguien tiene de comer, comparta. Le decía a los recaudadores de impuestos: no cobren más de lo ordenado. Le decía a los soldados: no exijan más de lo que está establecido, conténtense con su salario y no calumnéis a ninguna persona. ¿Qué está exigiendo la palabra de Dios? La palabra de Dios le está exigiendo a usted que su vida cambie de una manera total, de una manera completa. Eso es el verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento verdadero cambia la mente,
cambia la intención y cambia los pensamientos del hombre. La palabra de Dios nos enseña que Dios requiere esta acción, este estado del hombre, el arrepentimiento. Hechos capítulo 17, versículo 30 y 31, nos dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Va a llegar un momento en el que usted estará en el juicio de Dios. Y por tal motivo, por tal razón, Dios lo invita al arrepentimiento. Lo mismo escribió el apóstol Pedro en la segunda carta, en el capítulo 3 y versículo 9. Dijo que Dios no retarda su paciencia, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es la invitación amorosa que Dios le hace a usted, que venga a la conversión, que venga al arrepentimiento. No solamente se quede triste por lo que está escuchando. Tiene usted que venir a un arrepentimiento genuino. Aquellos 3,000 judíos, al escuchar la predicación del apóstol Pedro, se compungieron de su corazón, pero Pedro les exigió un arrepentimiento genuino y verdadero. Regresando a Hechos capítulo 2 y versículo 38, el apóstol del Señor les dice: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Quisiera hacer notar, ya por último, cómo es que la exigencia que viene por parte del apóstol del Señor no solamente tiene que ver con el arrepentimiento. El apóstol Pedro le dice a los 3,000 judíos en el Pentecostés: arrepiéntanse y bautícense. Esta pequeña letra Y que se encuentra en medio de estas dos grandes acciones, arrepentimiento y bautismo, está ligando una cosa con la otra. Es decir, el apóstol Pedro no les dice arrepiéntanse solamente, no les dice bautícense solamente, no les dice arrepiéntanse o bautícense para el perdón de sus pecados. Les dice: ustedes se tienen que arrepentir y se tienen que bautizar. No podemos arrepentirnos solamente y dejar a un lado el bautismo. No podemos bautizarnos y dejar a un lado el arrepentimiento. Estas dos cosas van de la mano. No podemos hacer una sin la otra. Un corazón verdaderamente arrepentido delante de Dios por haber escuchado el Evangelio de Cristo está dispuesto a bautizarse. Solamente aquellos que están arrepentidos proceden al bautismo. El bautismo está diseñado por Dios para perdonar al hombre de su pecado, siempre y cuando el hombre se haya arrepentido en primer lugar. Así que no es solamente arrepentimiento, también tiene que proceder a lo que es el bautismo. Hemos dejado el tema del bautismo como un tema especial a tratar en la última lección de este estudio de las conversiones en el libro de los Hechos. Al final de todos los casos de conversión vamos a tener una clase especial de lo que es el bautismo de acuerdo a la palabra de Dios.
Pero usted tiene que saber en este momento que Dios no solamente quiere que en su corazón haya un arrepentimiento verdadero, sino que también venga a la obediencia a través de ser bautizado en el agua. Arrepentimiento y bautismo no se puede hacer una sin la otra, no se puede obtener la bendición del perdón sin haber hecho estas dos grandes acciones que el apóstol Pedro demanda a los judíos en el día del Pentecostés. Para concluir nuestro estudio del día de hoy acerca de la conversión de los 3,000 judíos en Pentecostés, al principio del estudio dijimos que en la fiesta del Pentecostés los judíos llevaban los primeros frutos de las primeras cosechas. Los 3,000 judíos bautizados en Pentecostés son las verdaderas primicias de Pentecostés. Son los primeros frutos de la primera cosecha presentados por Cristo a su Padre. Santiago capítulo 1, versículo 18. Nos dice la escritura de la palabra de Dios: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Apocalipsis capítulo 14, versículo 4. Apocalipsis capítulo 14, versículo 4 dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, dijo Santiago, para que seamos primicias de sus criaturas. Nosotros, los cristianos, somos los primeros frutos, el fruto más selecto. Los judíos en el Pentecostés es la verdadera ofrenda ofrecida por Cristo a Dios, los primeros frutos de la primera cosecha. La palabra de Dios trae gran bendición a la vida del hombre. Cuando usted viene al arrepentimiento y al bautismo, Dios lo considera como primicia de este mundo. Es primicia de su creación. El día que estemos delante de Dios, heredaremos la vida eterna porque hemos obedecido lo que Dios nos ha mandado. Nos hemos arrepentido, nos hemos bautizado y ahora somos de entre los hombres, a través de Cristo, como primicias de un Dios todopoderoso. Recuerde que el arrepentimiento es esencial para la salvación. Si usted no está arrepentido de su pecado, le invitamos a que analice estas palabras que nos está enseñando la Biblia y esperemos que esta enseñanza